Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Martín, bueno, vamos a hablar de economía hoy, de cómo está la Argentina con el mundo. Sí, porque me parece que muchas veces cuando uno escucha las críticas de la oposición al gobierno, una es que la crisis económica tiene orígenes internos, endógenos, cuestiones que el gobierno ha resuelto mal. Y muchas veces el gobierno, por ejemplo, en el sector automotriz, va a decir, no, no es culpa nuestra, hubo una desaceleración de Brasil, o el comercio internacional no está teniendo el mismo volumen que años anteriores, porque están cayendo las exportaciones. Entonces, sería bueno tratar de tener otro punto de vista sobre si esta crisis que se está dando en el sector automotriz y también en el comercio exterior, no es una crisis, pero la caída de actividad, es responsabilidad de las políticas locales o si efectivamente también hay una cierta cuota de responsabilidad de factores exógenos de lo que está pasando en el mundo. Sí, porque es preocupante que los datos del primer trimestre de la balanza comercial dan prácticamente se está derrumbando uno de los pilares que fue el modelo, ¿no? El superávit comercial. Prácticamente se está entrando en zona de déficit. Caída de exportaciones, caída de valores de exportaciones, sí, números que en general, si uno mira el primer trimestre, casi los 10 números más importantes de la economía dieron bastante mal. Exacto. Bueno, y hoy tenemos como invitado a Lucio Castro, economista de CIPEC. Lucio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, te queríamos preguntar justamente si estas dificultades que tiene la Argentina responden a factores internos o factores externos. Mira, yo creo que obviamente hay un contexto mucho menos favorable para la Argentina, fundamentalmente dado por el crecimiento anémico en el caso de Brasil, sobre todo en el sector industrial, y por otro lado, tener un intercambio que no son tan favorables como los que tuvo el país del 2013 en adelante. Dicho esto, lo que muestran los números es que el resto de la región crece y está creciendo y va a seguir creciendo este año. A tasas menores de la que creció hasta hace muy poco, de 6% a un 3% proyectado este año, de acuerdo al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero sigue creciendo. Y el escenario sigue siendo un escenario de buenos precios de los productos primarios y de tasas de interés muy bajas, lo cual favorece la atracción de capitales a nuestras economías de los países centrales. Entonces, es un mundo todavía favorable para la Argentina. Mi punto de vista con respecto a lo que vos mencionabas, causas externas o causas internas, claramente lo que ocurre en la Argentina tiene que ver fundamentalmente con políticas domésticas, políticas internas. Básicamente una política económica que lo que ha hecho es expulsar capitales del país, fundamentalmente externos, desde el punto de vista de la política macroeconómica, una políticamente de alta inflación, de tipo de cambio hasta el año pasado de fuerte apreciación cambiaria y por otro lado un clima de negocios muy adverso a la atracción de capitales externos. Esto es lo que explica fundamentalmente el estado de la economía argentina. Y los cambios que ha habido importantes en la macroeconomía desde diciembre en adelante, fundamentalmente la devaluación del tipo de cambio, las subas de tasas de interés, ahí tenés dos fuerzas que están operando. Por un lado, la suba de tasas de interés, que lo que hace es un fuerte frenazo a la actividad económica doméstica, y la devaluación que algún efecto uno esperaría tendría desde el punto de vista de reactivación económica, sobre todo los sectores transables. Pero lo que estamos viendo hasta ahora es que claramente esta política que fue una devaluación de casi 20% de diciembre no ha sido acompañada por una continuidad de esta política, sobre todo el frente fiscal, y lo que estamos viendo es que las ganancias de la devaluación rápidamente son erosionadas por tasas de inflación de más de 2 dígitos proyectadas para este año. Para la industria automotriz puntualmente se escucha mucho, inclusive creo que a los ejecutivos de la industria diciendo, bueno, hay menor actividad con Brasil y Brasil es nuestro principal socio comercial, especialmente de esta industria. ¿Eso realmente talla o talla mucho, talla poco? ¿Cómo lo podríamos cuantificar? No, claramente uno lo que tiene es un sector industrial, particularmente automotriz, muy dependiente de las exportaciones de Brasil. Básicamente es una industria integrada entre Argentina y Brasil, pero acá lo que hay es básicamente una fuerte aceleración del consumo doméstico por estas razones que yo mencionaba, fundamentalmente la suba de tasas y por otro lado la suba del costo de los insumos importados que suben el costo de los automóviles. Y por otro lado lo que tiene que ver es con los cambios impositivos que hubo que afectaron directamente a la alta gama del sector. Todo esto coincide para que haya una aceleración aún mayor en la demanda doméstica de automóviles que agudiza esta desaceleración que hay en la economía brasilera. Lucio, hay economistas algunos que dicen que una vez que se terminen de liquidar las divisas de la cosecha gruesa, bueno, el gobierno se va a ver obligado otra vez a lanzar una devaluación. ¿Vos crees que es así, que esto va a ser inevitable o puede llegar a haber alguna otra alternativa?
Yo lo que veo es que hay un cambio, un punto de inflexión de política que lo ocurrió en diciembre, básicamente donde el gobierno iba en un rumbo de colisión, una típica crisis balanza de pagos con pérdidas de divisas, fundamentalmente reservas externas, y el gobierno decidió la devaluación, la suba de tasas y una moderación fiscal, fundamentalmente atacando el nudo del problema fiscal que tiene que ver con la política de subsidios, que abarca casi un 5% del producto. Este es un cambio que el gobierno lo está transitando tímidamente, con muchas contradicciones internas, con diferencias dentro del gobierno, pero es el camino que está siguiendo. ¿Van a tener que devaluar o no van a tener que devaluar? Lo que está mostrando la evidencia es que claramente las ganancias de devaluación, la inflación se les están devorando muy rápidamente. Entonces, después de este verano cambiario que hemos tenido hasta ahora, si no hay un cambio de política desde el punto de vista fiscal, del punto de vista de la política macroeconómica en general, muy probablemente vayamos a ver un ajuste aún mayor del tipo de cambio hacia fines del año. Ahora, el año pasado se escuchaba mucho, por ejemplo, en economías regionales, diciendo, bueno, como el tipo de cambio está atrasado o está muy apreciado, bueno, no se puede exportar. Ahora el tipo de cambio tiene otro nivel, 8 y algo, y aún así las exportaciones no están despegando del nivel que se esperaría. Un sector diciendo, necesitamos mejor tipo de cambio. El tipo de cambio mejora, pero las exportaciones no mejoran. ¿A qué se lo atribuís? El gobierno tiene un dilema de política muy claro que tiene que ver cuál fue la respuesta ante esta especie de política de expulsión de capitales que ha tenido el país, más de 15.000 millones de dólares por año en promedio en los últimos años, que fue básicamente el control de capitales, el cepo cambiario y básicamente las restricciones de las importaciones. En la Argentina el 80% de las importaciones son energía, insumos, bienes de capital. Entonces, si uno quiere restringir la salida de capitales en la Argentina, la salida de dólares fundamentalmente vía la balanza comercial, esto tiene un impacto directo en el nivel de actividad de la Argentina y fundamentalmente en la tasa de inversión. Entonces, como vos tenés una inversión que es muy dependiente de los insumos importados, tanto energía, bienes de capital como insumos, cada vez que restringís las importaciones, lo que está generando es reducir la oferta. Y esto afecta tanto a los sectores transables como no transables. Y esto tiene impacto en las exportaciones. O sea, acá no es solamente un tema de precios menos favorables para las exportaciones argentinas, sino una política muy adversa a la inversión y por lo tanto al aumento de la oferta, que esto impacta en la oferta exportable. El primer trimestre dio números, ahí ya te llevo un plano más de economista en general, el primer trimestre dio números bastante, no diría muy malos, pero no buenos. ¿Cómo ves el segundo trimestre y qué proyección estás haciendo para el año? Mira, yo trato de no hacer muchas proyecciones a futuro, lo que veo es una economía que sigue atrapada en estos dilemas que te mencionaba anteriormente, una economía de bajo crecimiento, alta inflación, muy baja inversión, cero ingreso de capitales y donde básicamente está sostenido por esta política de grandes restricciones que tenemos tanto al movimiento de capitales como a las importaciones. Y no veo que haya un cambio definitivo de política que permita una cierta normalización de la economía argentina. Yo creo que vamos a transitar en esta economía de bajo crecimiento e inflación lo que falta el resto del año y probablemente el resto del año que viene. Pero si tuvieras que arrancar algo, si tuvieras que corregir algo de lo que estás viendo, ¿qué es lo que te parece más preocupante? No, lo más preocupante, que es el nudo del problema, tiene que ver con la situación fiscal. Claramente la Argentina tiene una situación fiscal insostenible desde el punto de vista de los desequilibrios que se han generado con esta política, sobre todo vinculada con los subsidios, con el sector energético en particular, que genera un gran desbalance externo en el país y que esto se ha reflejado en un cambio de política también a nivel del gobierno nacional, sobre todo la búsqueda, podría decir desesperada, de financiamiento externo, el arreglo con el Club de París y con otros frentes externos. La Argentina, si tuviera acceso a financiamiento externo como tiene el resto de la región, hoy la Argentina se financia al 11%, la región se financia al 4,5-5%. Con acceso al financiamiento externo no habría problema fiscal en la Argentina. Podríamos financiarnos sin tener que utilizar la inflación como principal elemento de financiamiento del gasto público. Podríamos tener un ajuste fiscal mucho más moderado, mucho menos violento, sin grandes subas como estamos haciendo ahora, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, gracias al acceso a capitales. La Argentina, por no poder acceder al financiamiento externo, claramente tiene un ajuste mucho más violento de lo que tendría en otras condiciones. Lucio, una última pregunta breve. ¿Cómo ves hoy los países demandantes de los productos argentinos? ¿Están en una buena situación o no? Mira, yo creo que el dato principal es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, es un cambio estructural de la economía mundial. Vos pensás que en la década, en 1980, los países emergentes representaban un 30% del Producto Mundial. Hoy representan casi la mitad del Producto Mundial, la mitad del comercio internacional y la mitad de los flujos de capitales a nivel mundial. Acá lo que ha habido es un cambio de motores de la economía mundial de los países centrales a los países emergentes. Y si bien se observa una fuerte desaceleración económica, o una desaceleración económica sobre todo en China, en la India, en los principales países en desarrollo, esta tendencia
sigue estando presente y muy probablemente va a seguir estando en los próximos años. Es decir, países emergentes que crecen al doble que los países desarrollados y una economía mundial que sigue creciendo y que sigue demandando lo que la Argentina produce en forma eficiente. La tendencia principal es que hacia el 2050 la población mundial probablemente aumente mucho más de lo que está aumentando ahora y haya que aumentar la producción de alimentos un 35%. Hay un fuerte aumento de la demanda y hay una restricción importante del lado de la oferta, en la cual muy pocos países pueden aumentar la oferta, básicamente la Argentina, Brasil, los Estados Unidos y algún país del este de Europa. Esta tendencia estructural sigue favoreciendo a la Argentina y muy probablemente la siga favoreciendo esta década y la siguiente. Bien. Bueno, Lucio Castro, gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes. Y los espero a ustedes en el segundo bloque. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante, tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. El que lo salta lo tiene y le... Pará, Smart TV LED 42 pulgadas Noblex en 6 cuotas sin interés de 1.099 pesos con 83. Garbarino nos conecta más que nunca. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Andrés Domínguez. Andrés es consultor privado, integra la Fundación Pensar, integra el grupo GAPU Agro, de técnicos de partidos de la oposición que están teniendo propuestas de política agropecuaria. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Andrés, primero queríamos hablar con vos del contexto internacional para la oferta exportable argentina, ¿no? Sobre todo de alimentos. A ver, para no repetir lo que dijo recién el experto de CIPEC, Lucio Castro, el mundo está bueno para Argentina. El mundo demanda lo que Argentina produce. Hubo un cambio en el mundo ya no es lo que era antes, en donde los países que producían alimentos vendían cosas baratas y a bajo precio y importaban manufacturas. Hoy en día vale vender alimentos. El mundo es una gran oportunidad para Argentina, con vaivenes, por supuesto, pero el mundo necesita lo que Argentina tiene para exportar y Argentina lo puede exportar con valor agregado.
Pero para hacer eso tiene que hacer bien las cosas. Y ahí es donde tenemos nuestro problema hoy en día. ¿Y qué sería, según tu opinión, hacer bien las cosas? Por ejemplo, en el 2005 éramos el tercer exportador mundial de carne vacuna, ¿sí? Con ventajas competitivas claras en carne vacuna. Un día Néstor Kirchner se levantó, marzo del 2006, prohibió las exportaciones de carne. Hoy somos el 11º exportador mundial de carne vacuna. Por culpa de los ROE y de las retenciones, por culpa de malas políticas del gobierno kirchnerista. En biodiesel habíamos logrado algo muy bueno, agregarle valor agregado a la soja, la tan vilipendiada soja, la transformamos en biodiesel, en 2 años logramos exportar 2.000 millones de dólares, que es un montón de plata para Argentina. Un día se despierta Axel Kicillof y dice, no, esta gente está ganando mucho, subámosle las retenciones. Las pymes no pueden exportar más. Exacto. Después nos peleamos con España por Repsol, nos cierran el mercado europeo y ahora estamos discutiendo a ver cómo hacemos para que esa industria del biodiesel, que en 5 años había logrado exportar un montón, subsista. Entonces, el mundo nos da oportunidades. Nosotros, por errores de política pública argentina, las estamos desaprovechando. Y esos errores no es solo un problema para la planta de biodiesel, no es solo un problema para el frigorífico. Hay gente que se queda sin trabajo por esos errores. Y hay gente en las ciudades que cuando va a comprar al supermercado la carne encuentra que está más cara. Y no solo por la emisión, sino porque producimos menos. Entonces necesitamos un cambio de políticas públicas. Andrés, ahora cuando uno habla de aprovechar las oportunidades en el mercado internacional, exportando alimentos, enseguida aparecen voces que dicen, bueno, pero eso va a encarecer la oferta de alimentos en el mercado interno. Entonces, los argentinos vamos a tener que pagar más cara la comida. Bien. Inevitablemente va a ser así. Yo te voy a dar 2 argumentos. Un argumento es el del gobierno y el otro es el mío. El gobierno dijo, yo para defender a la mesa de los argentinos voy a cerrar exportaciones y voy a poner retenciones. Lo empezó a hacer en el 2005. Desde el 2005 hasta ahora, la verdad nadie sabe bien cuánto fue la inflación, pero en los últimos 7 años fue 300%. Lo que hizo el gobierno para defender la mesa de los argentinos salió mal, no funcionó. Y no es teoría, no estoy dando una clase de teoría económica, no funcionó. Se multiplicaron los precios de los alimentos con las medidas del gobierno que supuestamente iban a mantener los precios internos bajos. Sí, de hecho, curiosamente, ahora Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, dice que se equivocaron con las políticas de trigo. No se equivocaron con las políticas de trigo, se equivocaron con los ROE, se equivocaron prohibiendo las exportaciones, se equivocaron porque desincentivaron al que tenía que producir a invertir. Entonces, si hay menos producción de trigo y menos producción de carne, la leche y el pan, la carne y el pan, perdón, van a ser más caros. Te cuento la otra historia. ¿Cómo influye exportar para un país productor de alimentos? La verdad, vos tenés que producir más. Argentina puede producir 160 millones de toneladas de granos. Lo dice el gobierno, no lo decimos nosotros. Podemos multiplicar la producción de carne, pero no solo de carne vacuna, avícola, porcina. Las economías regionales, que también hablan hace un tiempo, viven dependiendo del tipo de cambio, pero porque tenemos un esquema viejo de economías regionales en donde son la hermana menor, cuando en realidad pueden ser verdaderas potencias exportadoras de alimentos de calidad, con certificaciones. Argentina puede ser, muchos lo dicen, el supermercado del mundo. Y podemos ser mucho más que eso. Podemos exportar nuestro modelo de negocios, ¿sí? Yo estuve en la Conferencia Mundial de Agricultores que se hizo hace poco en La Rural, y los africanos vienen desesperados a conocer la tecnología argentina para agregar productividad. Entonces, si nosotros producimos más, vendemos alimentos con valor agregado, vendemos además conocimiento, tecnología y gestión, podemos alimentar a la Argentina, terminar con la pobreza en el interior, generar desarrollo en el interior, que es una de las grandes deudas pendientes de nuestro país, y además colaborar con el desafío de alimentar al mundo. Pero vos con eso estás en condición de asegurar que si eso pasa, sea ese incremento de productividad, de niveles de producción y de ventas, ¿eso no va a tener un efecto adverso en el mercado local? Mira, cuando fue la peor cosecha de trigo, ¿te acordás la de los 9 millones? Sí. En ese momento el pan estaba a 10 pesos el kilo. ¿Sí? El insumo trigo, poroto, en la harina, después llevado al producto pan, es un 2%, 3%, como máximo 9%, digamos. Según cómo hagas la cuenta, te da máximo 9%. Si vos le sacabas el 23% de las retenciones al poroto, el pan pasaba de 10 pesos a 10,50. Eso fue hace 2 años. Hoy el pan está a 20 pesos el kilo. O sea, se perdió la oportunidad y encima... Se perdió la oportunidad. En carne pasa lo mismo. O sea, las retenciones de carne siguen estando y la carne no paró de aumentar. Entonces, es verdad que puede haber un pequeño efecto, pero digo,
efecto de 5 puntos, 10 puntos porcentuales respecto del precio final. Ahora, el problema del precio de los alimentos en Argentina no es un problema de producción, es un problema de inflación. Es un problema de cómo el Estado financia su déficit con las reservas del Banco Central. Lo explicó mejor Lucio Castro que yo. Y además, si se producen más alimentos, entran más ingresos fiscales por mayor producción y el Estado puede tapar ese bache fiscal. Y si es necesario, como yo creo que es necesario, pagar los planes sociales para la gente que no puede acceder. Porque hay que diferenciar un poco el tema de producción de alimentos de distribución del ingreso. Hay que producir alimentos, los productores tienen que producir alimentos y además hay que tener una red de contención social. Pero no es responsabilidad del que produce alimentos que el alimento esté barato. El que produce alimentos tiene que producir alimentos buenos en cantidad y en calidad. Y en todo caso el gobierno tiene que tener políticas públicas inteligentes, como yo creo que hay que tener, para atender a los sectores sociales desprotegidos. ¿Sos de los que creen que Argentina, digamos, un poco liberada en su marco regulatorio de exportaciones, puede pasar a niveles de exportaciones de 150.000 millones de dólares? Claramente hay que tener aún más. Argentina, digamos, si baja los derechos de exportación, como proponemos desde el Gapu Agro y desde la Fundación Pensar, eliminando todo menos soja inmediatamente para tener realmente un shock productivo y gradualmente la soja, lo cual se puede financiar con parte de los recursos que vuelven y eliminando gastos superfluos, por ejemplo, fútbol para todos, ¿sí? No estoy diciendo que cobren por ver los partidos, sino que cobren la publicidad y dejen de hacer publicidad para el gobierno. Si además vos eliminás los ROE es un sistema perverso. Julián Domínguez se equivoca, no es que usaron mal los ROE están mal hechos, es un sistema en donde hay que pedir permiso para exportar, ningún país del mundo lógico pide permiso para exportar. Si vos haces eso y das un horizonte claro y tenés un gobierno que genere confianza por las personas que lo integran y porque se comprometió antes en estas medidas, Argentina es una potencia exportadora. La parte buena, si me dejás para cerrar un poco, es que están empezando a aparecer estos consensos. Hay gente del oficialismo que reconoce los errores, a medias, pero los reconoce. El ministro de Scioli pidió la eliminación de las retenciones al trigo. El Frente Renovador presentó proyectos, a mi entender, parciales, pero que van en línea con la eliminación de los ROE y las retenciones. Elisa Carrió mantiene su postura histórica en contra de las retenciones y de los ROE. No tengo duda de que Margarita Stolbizer, que conoce bien el interior de la provincia de Buenos Aires, con Jaime Linares y Virginia Linares, sabe de lo que estamos hablando. El PRO tomó las propuestas históricas del sector y está pidiendo eliminación de retenciones, eliminación de ROEs y además un plan integral. Y nosotros humildemente desde el Gapu Agro, que somos técnicos, no somos políticos, consensuamos 30 propuestas que están a disposición de todo el mundo, que tienen un capítulo institucional, que tienen un capítulo de ley de fomento, que tienen un capítulo de uso y manejo de recursos naturales. Las propuestas están. Estamos de a poco construyendo los consensos. El objetivo final es que sea quien sea el próximo gobierno, tenga a disposición un set de alternativas y de políticas para dejar de hablar del potencial de Argentina y para hablar de la realidad de Argentina. Podemos alimentar al mundo, podemos terminar con la pobreza y podemos generar progreso en el interior del país. Andrés, un tema que de las propuestas del Gapu Agro que a mí me interesó, me llamó la atención, es la ley de fomento agrícola. Explícame sintéticamente en qué consiste. Te explico. Más que agrícola es agroindustrial y te cuento por qué. En el Congreso esta semana, cada vez que se discuten los programas especiales, Fondo del Tabaco, Fondo para el Olivo, Ley del Algodón, lo que pasa, literalmente, esos proyectos de ley vienen diciendo el algodón está mal, la situación del algodón es crítica, vamos a hacer un fondito especial de fomento para ayudarlos. Ese fondo se lo dan al gobernador y el gobernador lo reparte como los gobernadores reparten la plata en este país. 5 años después viene la ley que se vence. Y los fundamentos son, como los productores de algodón están peor que antes y la situación sigue siendo muy grave, vamos a seguir con esta herramienta que no funcionó. Y claro, el diputado chaqueño viene y dice, tengo un problema con el algodón. Y el de La Rioja le dice, tengo un problema con el olivo. Negocian y votan. Y no es porque sean malos, porque defienden a sus productores. Lo que nosotros decimos es, en primer lugar, romper la caja de la discusión. La ley de fomento agroindustrial tienen que tener todos los sectores juntos discutiéndose, ¿sí? Porque hay sectores de las regiones que son competitivos internacionalmente y que tal vez no necesiten fomento. Y hay otros que tal vez no son competitivos, pero que por algún motivo social nosotros decidimos subsidiar. Y no está mal hacerlo. Europa lo hizo mucho tiempo. Entonces, el problema es que esto, al hacerse con fondos separados y todo disperso, y en el medio está un señor que se llama Emilio Pérsigo, que es secretario de Agricultura Familiar, que anda repartiendo subsidios por el interior, así se maneja el fomento en Argentina. ¿Cuál es nuestra propuesta?
manejémoslo institucionalmente, que vengan todos los sectores que quieren ser fomentados al Congreso de la Nación, que es donde se tiene que discutir esto, porque además fomento implica créditos, plata, subsidios, y que se discuta abierta y públicamente qué actividades fomentamos y cuáles no. Si vos me preguntás a mí, por ejemplo, la industrialización de la leche, en donde Argentina es superavitaria, produce más leche de la que consume, sin embargo no la puede exportar porque no la puede procesar y transformar en leche en polvo lo suficiente para exportarla, esa sería una actividad a fomentar. Claro. Entonces, claro, el sector caprino, por ejemplo. El sector caprino, por ejemplo. La ley ovina, por ejemplo, funciona bien. Yo no estoy diciendo eliminemos el fomento, sino hagamos un fomento inteligente. Porque hoy el fomento en Argentina, estoy generalizando, seguro alguien que me va a escuchar va a decir, no, mi caso es diferente, pero hoy el fomento en Argentina mantiene a los sectores que fomenta en el atraso y en la pobreza. Y eso no es progreso. Hagamos una ley inteligente de fomento. Además, la plata está, porque te cuento un detalle y con esto te cierro lo de fomento. Las economías regionales aportan más o menos 2.000 millones de dólares por año en concepto de retenciones, que para el Estado es muy poco, pero que para el tipo de las economías regionales es muchísimo, le cambia la ecuación de rentabilidad. El Estado argentino gasta en planes de fomento, que en general van a esas mismas regiones, 2.100 millones de pesos por año. Es la misma plata. Plata que va, viene, que en el camino queda en algún consultor. Entonces, repensemos el esquema de fomento. Claramente, no es la ley de fomento lo que va a solucionar los problemas de Argentina, ¿sí? Necesitamos abrir las exportaciones, bajar las retenciones. Esos son los dos pilares ineludibles de un plan agroindustrial. Claro, pero ¿sí? Sería una política, pero además hay que una política pública para el agro. Exacto. Digamos, hay que tener pilares fundamentales, como te digo, comercio, libertad de comercio para exportar y baja de derecho de exportación. Y además hay que hacer cuestiones especiales, y entre ellas está la ley de fomento. Con ese paquete, el interior de Argentina y Argentina en su conjunto pueden pegar un salto en sus niveles de producción y en el nivel de calidad de vida de la población, porque al final lo que estamos proponiendo no es un modelo para el sector, sino que es un modelo de país con la agroindustria como motor de desarrollo. Bien. Andrés Domínguez, gracias por estar con nosotros. Martín. Bueno, muy interesante, me parece que hay mucho para salir contento o para proyectar un buen futuro para el país. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en Cosechas y Negocios.